comunidad de Cervera se pueden decir muchísimas cosas porque tuvo una historia muy densa. Primero, ¿por qué se fundó esa comunidad? ¿Por qué se hizo esa fundación? En 1880 fuimos expulsados de Francia, todos los religiosos extranjeros. La inmensa comunidad de Tuir, que eran muchísimos estudiantes de teología, tuvieron que acomodarse malamente en Gracia, junto a Barcelona. Aquello resultaba pequeño. Entonces, en 1885 se adquirió el enorme convento, ex convento franciscano de Santo Domingo de la Calzada. Pero el edificio estaba dividido en dos partes, una estaba vacía, es la que nos cedió el obispo, y otra estaba ocupada por un hospital. El padre Chifré tenía la esperanza de que pronto nos diesen también la parte ocupada por el hospital, porque ese era el convenio con la autoridad civil, pero esto no se acababa de realizar. 1885. Se habían trasladado allí más de 150 estudiantes de Gracia, Barcelona, también el gobierno general de la congregación. Entonces, en 1887, el padre Chifré entró en contacto con las autoridades de Cervera. Cervera, en la provincia de Lérida, dentro de Cataluña, tenía el enorme edificio de la ex-universidad. ¿Por qué ex-universidad? Es una ciudad, no es capital de provincia, pero una ciudad mediana de la provincia de Lérida, y tiene una historia curiosa. Al comienzo del siglo XVIII hubo en España lo que se llamó la Guerra de Sucesión, es decir, el último Habsburgo o Austria murió sin descendencia, y entonces había pretendientes, primos, sobrinos al trono español, unos del trono de Francia, otros del trono de Austria. Entonces estuvo la Guerra de Sucesión. Cataluña se decantó mayoritariamente por los Austrias y en cambio el resto de España por los Borbones. Pero Cervera fue una excepción dentro de Cataluña. Cervera también se declaró por los Borbones. Venció el Borbón, vino el rey Felipe V, que era nieto de Luis XIV de Francia, y entonces Cervera recibió un premio por haber estado a favor de los Borbones, y el premio fue que le construyeron una universidad, enorme edificio de la universidad. Esa universidad quedó vacía con motivo de la desamortización española del año 1835-37. Allí habían estudiado pues los grandes teólogos, si quieres, y las grandes personalidades de Iglesia de Cataluña. Por ejemplo, el obispo Caixal había estudiado allí en Cervera, y muchos más. Bien, en el año 1887, pues el padre Chifré entra en contacto con las autoridades y le cede la universidad, me parece que por unos 99 años, el usufructo. El edificio llevaba ya años abandonado y hacía falta ponerlo en condiciones de habitabilidad. Entonces, de momento, en el otoño de ese año 1887, fueron 6 hermanos, buenos albañiles, que comenzaron a reparar las diversas piezas, las diversas estancias del enorme edificio. La gran comunidad formativa se va a trasladar de Santo Domingo. La mitad de lo que hay en Santo Domingo se va a trasladar a Cervera para el curso 1888-89, va a ser el primer curso. ¿Qué es lo que quiere reunir allí el padre Chifré? Ante todo, unifica los noviciados. Hasta entonces había varios noviciados, había novicios en Vic, había novicios en Alagón, había novicios en Segovia. A las congregaciones de voto simple se les permitía, en fin, incluso que los novicios estuviesen junto con los postulantes. Bueno, allí ya unifica el noviciado, ¿verdad? Además, pone también la filosofía, los 3 cursos de filosofía, y pone el primer curso de teología. Posteriormente pondrá también postulantado. Entonces va a ser una casa enorme. Acabo de leer unas estadísticas. Por el año de la muerte del padre Chifré, en 1899, vivían en el edificio de Cervera 466 individuos, entre postulantes, novicios, filósofos, teólogos y algún curso de teología, y naturalmente un buen grupo de hermanos, seguramente que 30 y tantos, 40 como mínimo. Enorme edificio. Bien, va a ser un poco Cervera la niña de los ojos del padre Chifré. Allí va a echar el resto. Costó mucho ponerlo todo en funcionamiento, y sobre todo mucho dinero, mucha economía que la congregación no tenía, tanto que el boletín informativo de la congregación, el boletín religioso que se llamaba, que se había comenzado a editar pocos años antes, hubo que interrumpirlo porque no había que ahorrar por donde fuese, entonces, para rehacer aquel edificio.
Bien, no fue curia general propiamente, Cervera. La curia general estaba en Santo Domingo de la Calzada, pero el padre Xifré se pasaba más tiempo en Cervera que en Santo Domingo de la Calzada. Era prácticamente su centro de operaciones. Por otra parte, tenía la ventaja también de que Cervera tenía ya estación de ferrocarril, entonces estaba relativamente bien comunicada. En Cervera va a tener lugar un capítulo general muy importante. Es el capítulo general de 1895, es decir, el capítulo general de la división de la congregación en provincias. Algo que el padre Xifré parece que no hizo de muy buena gana, más bien por indicaciones de Roma, puesto que había padres en la congregación que estaban pidiendo urgentemente aquello. Entonces allí va a tener lugar ese capítulo general del año 95, si bien no supieron mucho lo que hacían, porque al año siguiente hubo que hacer otro capítulo general en Santo Domingo de la Calzada del año 96 para hablar un poco de las competencias de los provinciales, pero de momento quedaban completamente bajo el gobierno general las casas de formación, esas no pasaban a las provincias. Esto será ya en el año después de muerto el padre Xifré. El padre Xifré, justamente, que tanto se interesó por Cervera, va a morir en Cervera. Murió en Cervera en una visita rápida por un problema que le dijeron que había en 1899, el 3 de noviembre de 1899. Entre tanto, se puede decir que él había dado a novicios y los profesandos de la congregación durante todos esos años, desde la fundación de la casa. Siempre daba los ejercicios él, y allí se formaron grandes personajes de la congregación. Allí siempre estaba de superior un miembro del gobierno general, sobre todo el padre Francisco Naval, estuvo bastante tiempo, creo que también el padre Villaró, si no me equivoco, el padre Serrat también estuvo de superior allí, siempre un consultor general solía ser el superior. Bien, en 1904 el padre Serrat convocó un capítulo general extraordinario. ¿Para qué? Para definir todavía mejor las competencias de las provincias. Y entonces es cuando cada provincia, Castilla y Cataluña, que son las que existen, van a tener sus propios centros de formación. Entonces, Cervera va a quedar en la provincia de Cataluña. Allí tendrá, a partir de entonces, tendrá Cataluña su teologado, mientras que Castilla lo seguirá teniendo en Santo Domingo de la Calzada. Habrá, no obstante, un colegio máximo para el año de perfección, digamos, después de acabada la carrera, un año de pastoral, que será en Aranda de Duero, donde el padre Serrat pone la curia general, y allí confluirán los que han terminado la teología tanto en Cervera como en Santo Domingo de la Calzada. Bien, Cervera queda pues como la gran casa, el gran centro formativo de la provincia de Cataluña. Un acontecimiento importante para la casa de Cervera va a ser en el año 1908. En 1908 entran a la congregación los primeros alemanes. Entraron en la congregación pues por pura casualidad, es lo anecdótico. El padre Alsina viajó a Roma en 1907 para comenzar a tramitar la causa de beatificación del primer mártir de la congregación, el padre Crusatz, y se hospedó en un hotel en el que coincidió con un joven alemán de nombre Johannes Malmann, era de la zona de Renania-Westfalia. Habló con él y este joven pues optó por entrar en la congregación, y al año siguiente, ya en enero o febrero, pues vino para España e ingresó en Cervera como novicio. Desde allí publicó varios artículos, los enviaba a periódicos o revistas alemanes, y así comenzaron a entrar los primeros alemanes en la congregación. De los primerísimos cursos, quizás del año en torno a 1909-1910, ahí entró el padre Schweiger, el cual luego fue superior general de la congregación, elegido en 1949. Bien, entraron pues muchísimos alemanes, llegaron a profesar 40 y tantos o 50, hasta 1924, en que la congregación fundó en Alemania. La primera casa, me parece que fue cerca de Weissenhofen, Hegelshofen, y de allí marcharon a Spaichingen, creo. Bien, crecía mucho el número, digo, de los habitantes de la Universidad de Cervera. Al comienzo del siglo XX llegaron a ser más de 500, antes hablé de los 466 de la época del padre Xifré, ahora ya más. Hacía falta mucha agricultura para dar de comer a tantas personas, y entonces fue cuando, no sé si hacia 1910 aproximadamente, o un poquito más tarde, se adquirió el Mas Claret, la finca Mas Claret, a unos 10 o 12 kilómetros de Cervera,
era pues una gran finca agrícola para tener alimentos, y también era un poco un lugar de descanso y un lugar sano, digamos, para los estudiantes. Por entonces pues se daba mucha hemoptisis y mucha tuberculosis, entonces para ir a un clima sano, particularmente durante los veranos, que se hacían pues interminables cuando no había vacaciones en casa de la familia, etcétera. Bien, va a continuar pues la vida en la Universidad de Cervera, muy compleja. Tendremos también un pequeño colegio de externos allí. La casa no es nuestra, como tantas otras no son nuestras, y cuando llega la República, en 1931, comienza a haber dificultades. Los gobiernos los del primer bienio son un tanto hostiles a la Iglesia, y enseguida pues amenazan con echarlos de allí, pero mal que bien pues se pudo continuar allí, aquella inmensa comunidad. En 1936, en febrero, son elecciones, hay elecciones en España, elecciones a diputados, a Cortes y también nuevo gobierno. Entonces es cuando vence el Frente Popular, claramente enemigo de la Iglesia, y en el mes de mayo ya comenzará a hostigar a los claretianos para que dejen la Universidad de Cervera, para que marchen de allí. Pero de momento pues pudieron todavía más o menos defenderse. Había algún diputado de la Generalitat que era favorable a los claretianos, concretamente un señor Anguera de Sojo, amigo del padre Postius. El padre Postius estaba en Madrid o recorriéndose España asegurando las casas para el caso de que viniese una revolución. Habló con el señor Anguera de Sojo y le garantizó que podríamos seguramente continuar allí. No obstante, pues en los primeros días de la Guerra Civil, que está ya el 19 de julio de 1936, el 17 por la tarde fue el golpe de Estado. Enseguida pues son amenazados los misioneros y tienen que marchar de allí. Esta casa va a dar a la congregación unos 70 o 71 mártires, parece ser, la mayor parte de ellos estudiantes de teología, que es lo que tenía allí la provincia de Cataluña, y también bastantes de los profesores van a morir junto con ellos, y bastantes de los hermanos. El caso de los mártires de Cervera es muy diferente del de los de Barbastro. Los de Barbastro diríamos que tuvieron, entre comillas, más suerte. ¿Por qué? Porque estuvieron todo el tiempo juntos y pudieron animarse unos a otros, esa preparación para el martirio, esa especie de largos ejercicios espirituales. En cambio, los de Cervera anduvieron más bien dispersos por muy diversos lugares, y bueno, pues los fueron persiguiendo por acá y por allá. Incluso hubo uno que era médico y estaba atendiendo a algún enfermo en el hospital mismo de Cervera, el padre Bouchot me parece que fue, y uno de los enfermos a que atendió pues era un antirreligioso, y le decía: ya te mataré cuando termine esto, y efectivamente pues le dio muerte, ¿verdad? En la finca de Masclaret murió un grupo numeroso, pero en general, me parece que unos 18 murieron en un mismo día, ya en el mes de octubre. En general, digo, pues murieron dispersos por los alrededores de la casa de Cervera. En la casa de Cervera había pues muchas reliquias del padre fundador. Por ejemplo, allí estaba el famoso reloj de níquel que en sus últimos días de vida en Fontfroid había dado al monje enfermero, y el monje enfermero se lo dio a la comunidad de Cervera. Muchas cosas que se perdieron con la guerra. Después de la guerra se quiso volver todavía al gran edificio de la ex universidad, pero ya no fue posible. O sea, todo dependía de la autoridad civil y no se llegó al arreglo conveniente. Bien, sobre Cervera hay un escrito muy importante, una historia de la Universidad de Cervera, de un claretiano mártir que va a ser beatificado en el próximo mes de octubre, el padre Federico Vila. Federico Vila publicó una historia de la Universidad de Cervera que se ha reeditado hace pocos años porque resulta un libro pues, indispensable. Y una cosa que ya he aludido a ello, que cabe mencionar de la Universidad de Cervera, de la comunidad claretiana de Cervera. Cervera dista unos 12 o 14 kilómetros de Tárrega. Al lado de Tárrega, una finca,
fundaron por el 1905 los cistercienses de Fontfroid su monasterio, porque habían sido expulsados de Francia. Entonces, la comunidad formativa de Cervera tuvo mucho contacto con esta comunidad de cistercienses de Fontfroid. Y les gustaba ir allí porque los monjes en la sala capitular tenían un gran cuadro del padre Claret, porque había muerto en su monasterio de Fontfroid. Y por otra parte estaba de abad el cisterciense que había sido el enfermero del padre fundador. Él les decía a los estudiantes: miren, con estas manos yo en los últimos días movía la cabeza de vuestro fundador sobre la almohada y demás. Entonces, naturalmente, a aquellos estudiantes y a aquellos formadores que los acompañaban les gustaba llegarse a Tárrega para besar las manos de aquel abad. Y este fue justo pues, el que decía hace un momento que tenía un reloj de níquel que le había regalado el padre fundador pocos días antes de morir, como agradecimiento por los cuidados que en Fontfroid recibía. Y cuando esta comunidad, ya el año me parece que en 1919, determinó marchar de allí, volver a Francia, había pasado la Primera Guerra Mundial y ya estaba permitido en Francia la vida religiosa, y por otra parte había un cierto resurgir vocacional, pues fue a Cervera y allí devolvió a la comunidad, o dio a la comunidad el reloj de níquel del padre fundador. Y en fin, con unas palabras muy conmovedoras le decía: bueno, pues yo espero que vuestro fundador también pues rogará por mí en el cielo, particularmente el día en que sea beatificado. Bien, la historia de Cervera podemos decir que concluye con la guerra civil. Se perdieron muchas vidas, más de 70 allí, y se perdieron también muchas reliquias del fundador, mucha documentación congregacional, pero otra parte se ha salvado. Una parte de la biblioteca, por ejemplo, se encuentran en el Arxiu Pairal de Vic, algunos libros que tienen el sello del teologado claretiano de Cervera. Una historia, por tanto, la de Cervera, de una historia pues densa y rica. Fueron muchísimos los claretianos que se formaron allí y que se fueron extendiendo por todo el mundo.